Namaste, muy buenos días, Dios les bendiga. En el video que quiero hacer hoy, quiero hablar de lo que se conocen como ejercicios espirituales. Cuando una persona empieza a involucrarse en un escenario de crecimiento espiritual, una de las primeras cosas, una de las primeras rutinas que debe asumir es lo que se conoce precisamente como ejercicios espirituales. El tema no es decir, dar una lista de ejercicios espirituales. En cada escenario de crecimiento espiritual el maestro propone una lista, digamos, y algunos discípulos tendrán que hacer todos, algunos tendrán que hacer unos preferentemente, otros, y es muy variado, ¿no? Pero el tema no es dar una lista en este video, pero sí explicar un poco el fundamento de esos ejercicios espirituales. Cuando entramos en ese esquema de crecimiento espiritual, se juega un poco, todo ese crecimiento espiritual trata un poco sobre las conciencias, los tipos de conciencia y el balance que tienen que existir entre ellas. Pueden revisar parte de la documentación que yo tengo pública para que un poco entiendan lo que voy a explicar de forma resumida. Nuestras conciencias, tenemos tres conciencias: una conciencia mental, una conciencia astral, álmica o mágica, y una conciencia espiritual. Generalmente uno vive mucho con la conciencia mental alta. Entre las tres tienen que guardar un equilibrio. Una no puede estar alta y las otras también. Si una está muy alta, las otras están muy bajas. Vamos a asumir que la conciencia álmica se mantiene en un nivel bajo. Y la conciencia espiritual no puede estar alta si la conciencia mental también se mantiene alta. Tiene que haber un equilibrio. Si una baja, la otra sube. Cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, lo que estamos hablando es que desde tratar de elevar la conciencia espiritual. Por lo tanto, la conciencia mental debe bajar. Que una conciencia mental baje no quiere decir que uno deje de ser mental, deje de trabajar con su mente, con sus pensamientos, con sus intenciones, con la planificación. No quiere decir eso, sino que quiere decir que este balance, este balancín, se puede aprovechar a voluntad. Cuando hayan situaciones donde la mente no puede hacer mucho, el espíritu tiene que asumir. Pero para que el espíritu tiene que asumir, nosotros ya tuvimos que haber ganado esta capacidad de bajar nuestra mente o subirla, se pudiera decir que hasta a voluntad. Bien, entonces el escenario de crecimiento espiritual es mucho esto, ¿no? Es aprender a subir la parte espiritual, aprender a bajar la parte mental o trabajar al contrario cuando así se requiera. ¿Qué sucede? El bajar la parte mental no es nada sencillo. Una de las cosas que uno tiene que empezar a hacer dentro de un esquema de crecimiento espiritual es precisamente meditar. Meditar son escenarios, son minutos que uno dedica al día para darle un impulso descendente, vamos así, para apagar un poco nuestra mente. Y es indispensable hacerlo porque así vamos ganando un poco de esa pericia, ¿no? De bajar nuestra mente y a lo mejor permitir que las otras dos conciencias empiecen a manifestarse un poco más. La meditación sola no hace el trabajo. La meditación sola puede bajar nuestra conciencia mental, pero sube nuestra conciencia mágica. Eso no es crecimiento espiritual. ¿Okay? Tenemos que estar en un escenario apropiado para que nuestra conciencia espiritual suba cuando nosotros al meditar, por ejemplo, bajemos nuestra conciencia mental. Pero inclusive meditar, para los que lo han tratado de hacer, digamos que no es fácil. Por supuesto, tiene un meditador para formarse, para decirse meditador, tiene que transcurrir, no estoy hablando de horas, estoy hablando de meses, estoy hablando de años de meditación perseverante, constante. Y mientras eso no ocurre, mientras el meditador no puede decir que ya controla su mente, los ejercicios espirituales vienen a apoyar. Los ejercicios espirituales son rutinas que se hacen en el día a día con un matiz espiritual, a lo mejor oraciones específicas, a lo mejor mantras, a lo mejor supresiones, a lo mejor diferentes cosas, que todas ellas vienen a tratar de que bajemos nuestra parte mental. Generalmente son cosas no físicas, quiero decir que no explotan la parte física, que no trabajan la parte física, sino por el contrario, que trabajan la parte espiritual, y para ello la parte física se tiene que ver obligada a.
Cuando digo obligada a lo mejor un ejercicio espiritual puede ser la supresión de la queja. Por ejemplo, suprimir la queja de nuestra rutina, de nuestro día a día, no es nada fácil. Y cuando nosotros lo intentamos hacer, ¿qué parte de nosotros se queja? Nuestra conciencia mental, nuestra conciencia álmica, nuestra conciencia espiritual. Asumo que el alma no está jugando acá. Nuestra conciencia mental o nuestra conciencia espiritual. La parte que se queja es nuestra conciencia mental. Si nosotros suprimimos la queja, estamos forzando a que nuestra conciencia mental disminuya. Y si se está con un maestro espiritual, si se está en el escenario de crecimiento espiritual, pues nuestra conciencia espiritual tenderá a subir en la misma proporción que nuestra conciencia mental bajó. Es muy importante este concepto de los equilibrios, o el equilibrio entre las conciencias, porque en casi que todo un escenario de crecimiento espiritual se basa en eso, explicado así en grande. Entonces todos los ejercicios espirituales vienen precisamente a tratar de que nosotros suprimamos parte de nuestra conciencia mental. Suprimirla no quiere decir que la suprimimos y la dejamos abajo. Suprimir parte de nuestra conciencia mental lo que nos va a dar es práctica de poder hacerlo cuando lo necesitemos. Esa es la idea. A lo mejor suprimir algunas comidas, ¿ok? A lo mejor levantarse muy temprano para hacer ciertas rutinas. Nuestra parte mental preferiría descansar, preferiría quedarse acostado en la cama. Nuestra conciencia mental tendería a negociar a lo mejor la hora del día en hacer la rutina, pero el ejercicio espiritual indica que a lo mejor se hace siempre a las 4 de la mañana. Entonces, ese protagonismo de nuestra conciencia mental, con los ejercicios espirituales tendemos a bajarlos. Por eso los ejercicios espirituales son importantísimos de aplicar cuando se establece. No hay negociación de nuestra parte mental. Todo eso, todos los ejercicios mentales tienen como periodicidad diaria. O sea, se hacen inclusive de forma rutinaria y cotidiana. ¿Okay? Cuando uno empieza un ejercicio espiritual, el ejercicio espiritual a lo mejor no es un evento que uno hace a la semana o un evento que uno hace al día, sino lo tiene que hacer de forma constante. ¿Por qué? Porque el trabajo de tratar de controlar nuestra mente o nuestra conciencia mental debe ser un trabajo constante. Ningún ejercicio espiritual va a atentar en contra de nuestro bienestar, del bienestar de nuestro ser. Estamos hablando de por ejemplo, de dejar de comer algunas cosas que no va a atentar contra la salud. Estamos hablando de levantarnos un poco más temprano para hacer ciertas cosas, y para que eso no afecte nuestra salud, pues deberíamos acostarnos un poquito antes. Son cosas que se pueden negociar a nivel de plantearlos, vamos a decir así, y la negociación sí viene en función de que no nos afecte a nuestro bienestar. Una vez está establecido, ahí no hay negociación. ¿Bien? Esos ejercicios espirituales son muy importantes asumirlos. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, tratan de asumir el crecimiento espiritual inclusive desde la conciencia mental. Desde una conciencia mental que aprende cosas, que se asombra, que disfruta las nuevas experiencias, pero el sometimiento nunca se establece. ¿Bien? Entonces ahí si el crecimiento espiritual, si un escenario de crecimiento espiritual se enfoca desde una conciencia mental, el crecimiento espiritual no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque inclusive se puede estar exaltando la conciencia mental con el aprendizaje, con la vivencia de nuevas experiencias, con las nuevas cosas que se aprenden, las curiosidades y las novedades que nosotros terminamos de aprender. Exaltamos la conciencia mental y al revés, lo que hacemos es deprimimos más nuestra conciencia espiritual. Entonces los ejercicios espirituales, por favor, son importantísimos que se hagan. Importantísimos que se hagan. Generalmente hay una lista y el discípulo, hablo como discípulo, aquella persona que está involucrada en un crecimiento espiritual. Nadie hace ejercicios espirituales si no está en un escenario de crecimiento espiritual, no les va a servir de mucho. Pero el discípulo que está en un escenario de crecimiento espiritual debe asumirlos. ¿Okay? Una lista, a veces uno asume uno que otro, a veces uno tiene que asumir en ciertos periodos de vida alguno en particular, y eso lo puede dejar para después comenzar a asumir otros.
el ejercicio de hacer todo de este abordaje de los propios ejercicios espirituales puede ser muy variado. ¿Okay? Entonces, lo que hace, para resumir un poco, lo que hace las actividades dentro de la rutina o los ejercicios espirituales, lo que hace es tratar de que nosotros empecemos a poder controlar nuestra mente que pasa por nuestras ganas, nuestras mentes que pasan por nuestra voluntad, nuestras mentes que pasan por nuestros apegos. Fíjense que todo eso empieza a trabajarse con los ejercicios espirituales. Cuando yo digo esto, muchas personas dicen, pero eso es contra natura. Es suprimir lo que nosotros deseamos, suprimir las cosas buenas que tenemos, suprimir lo que disfrutamos. Y en realidad no es contra natura, porque simplemente es un ejercicio que se hace. Y es un ejercicio que se va a extrapolar no solo cuando nosotros disfrutamos algo, sino cuando nosotros estamos sufriendo por algo. Digamos el apego. Uno dice, si a mí me gusta la buena comida, ¿por qué me voy a tener que desapegar de eso? Si lo puedo disfrutar, ¿por qué me puedo desapegar? Porque en realidad no te estás desapegando de la buena comida, sino que te estás aprendiendo a desapegar. Y ese aprendizaje de desapego lo vas a utilizar cuando no te puedas desapegar de algo que sufriste. ¿Okay? Muchas veces, si uno analiza el sufrimiento humano, viene por cosas que uno no deja. Que no deja salir, que uno no suelta, que uno defiende a pesar de que le está haciendo daño. Al igual que tú defiendes tu buena comida porque te gusta y te satisface, uno puede estar defendiendo un sufrimiento porque es lógico que sufra, ¿ok? Porque lo tengo que resolver. Entonces, el apego que se practica, el desapego que se practica en un ejercicio espiritual, también se va a poder ejercer o se va a poder practicar dentro de situaciones complicadas de vida. Es muy, muy, muy importante. Entonces, los ejercicios espirituales no son más que esto, o por lo menos no tienen mayor explicación que esa. Tiene trasfondo, un ejercicio espiritual tiene trasfondos también energéticos. ¿Okay? Cuando uno hace un ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales no son cualquier cosa que uno se deba suprimir, no son cualquier oración que se debe hacer, los ejercicios espirituales son cosas muy bien pensadas, porque además de controlar o tratar de controlar nuestra conciencia mental, también deben tener impacto en nuestra parte energética. Una parte energética que también se debe condicionar para que nuestro espíritu se eleve. Entonces son un aspecto, los ejercicios espirituales son un aspecto donde se considera toda la integralidad de nuestro ser. No es simplemente una lista de cosas que a lo mejor no nos guste hacer, que debemos hacer, sino tienen su trasfondo bien importante y bien interesante. Eso es todo lo que le quería decir por ahora. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjenla en los comentarios. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Namaste.